Aquí estamos en Átomos y Bits. Esta semana nos hemos acercado por aquí porque teníamos unas cuantas cosas interesantes que contar en todo lo relacionado con la ciencia y la tecnología, ya lo sabéis. También de paso la innovación y bueno, y todas las cosas que van pasando en el mundo y en el universo. Y bueno, pues es el momento de que conozcáis pues esas cosas que a nosotros nos fascinan y que entendemos que a vosotros también, y que llegan hasta vuestros oídos pues a través de esa realización técnica de Esteban Novillo, con toda la información que tiene José Manuel Nieves y con el saludo desde el micrófono de Pedro Palomay. Don José Manuel, bienvenido. ¿Cómo está usted esta semana? Fenomenal, bien hallado, Pedro Pablo. Pues vamos con uno de esos temas para arrancar, de los que nos gusta, un tema bien apocalíptico, bien la destrucción. Es que somos adoradores de Shiva aquí, a veces me parece a mí, porque hay que hablar del fin del universo que va a llegar y mucho antes de los que os podíais imaginar. Lo que pasa es que no va a ser muy dentro de nada, va a ser dentro de un ratito, ¿no? Por mucho antes que sea, sigue siendo un tiempo enorme, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que muchas personas, aunque no nos vaya a afectar ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros tataranietos tampoco, muy pocos son conscientes de que el universo se va a acabar. Igual que todo, o sea, todo lo que tiene un principio, y el universo tuvo un principio en el Big Bang, pues inevitablemente tiene también un final, ¿no? Sí. La cuestión es, los cosmólogos, entre las cosas que estudian, y no es que lo estudien con ese afán catastrofista, es decir, todo el universo se va a acabar. No, porque sabemos desde hace un siglo que el universo se va a terminar. Y también sabemos que no nos va a afectar de ninguna manera, porque para cuando el universo termine es que la Tierra se habrá convertido en polvo y la mayoría de las estrellas no existirán tampoco, porque se habrán muerto de viejas. Es decir, es un momento inimaginablemente lejos en el tiempo. Lo hacen porque tratar de averiguar cómo y cuándo será el destino del universo significa que estamos entendiendo bien los mecanismos por los cuales se rige la existencia del universo. Entonces, no es, ya te digo, no es que sea un fin de decir ni para crear alarmas ni para nada. Bueno, pues dicho todo lo cual, pues el fin del universo, resulta que un nuevo estudio muy original, ahora te cuento, pues que va a llegar mucho antes, mucho no, muchísimo antes de lo que se pensaba. ¿Cuánto es Eh, muchísimo? ahora te digo. A ver, para establecer esta nueva fecha para el final, lo que hicieron este equipo de científicos fue recalcular el tiempo que tardarían los últimos vestigios, los últimos cadáveres estelares en desvanecerse en la nada, ¿no? Eh, 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 y además que lo harían a través de un proceso que se parece a la famosa radiación Hawking. Tú sabes que Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son tan negros. Es decir, que aunque sea con una fracción diminuta, van perdiendo masa. Sí. ¿Y cómo lo hacen? Pues por medio de una radiación. Tú sabes que un agujero negro es una región de espacio eh, 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 con una gravedad tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de ella. Y la frontera entre lo que puede escapar y lo que no se llama horizonte de sucesos. Es una línea imaginaria que está alrededor del agujero negro, imaginaria porque no se ve, no es una barrera física, pero cualquier objeto que cruce esa línea ya se encuentra con que ni siquiera a la velocidad de la luz podría volver a salir. Y como la luz es lo más rápido que hay, pues nada puede salir, nada que haya traspasado ese horizonte de sucesos, ¿no? Así es. Pero sucede que las partículas en el mundo virtual, las partículas normalmente se crean en pares, en parejas. ¿Vale? Por eso están enlazadas. Este es otro concepto, ¿no? El del entrelazamiento cuántico. Pero Hawking se preguntó, ¿y qué pasaría si se generan partículas? Porque las fluctuaciones cuánticas hacen que continuamente, en lo que nos parece el vacío del universo, se estén generando partículas. ¿Qué pasaría si se generaran partículas justo en la línea del horizonte de sucesos?
Bueno, pues que muchas de esas partículas se verían atrapadas hacia adentro del agujero negro, nunca podrían salir, otras se verían expulsadas hacia afuera, pero habría un porcentaje de esas partículas que, al ser dos, al generarse en pares, una de ellas se quedara dentro del horizonte de sucesos y la otra pudiera escapar. Mm. Bueno, pues esa partícula que puede escapar transporta una diminuta cantidad de energía del propio agujero negro. Es decir, está extrayendo una diminuta cantidad de energía del agujero negro. Con lo cual, ese proceso multiplicado por miles de millones de billones de veces por segundo, resulta que el agujero negro está perdiendo más. Y eso, a lo largo de una cantidad enorme de tiempo, significa que los agujeros negros, por muy grandes que sean, terminarán por evaporarse. Anda. Claro, eso lo determinó Hawking en los años 70, que es la evaporación de los agujeros negros mediante este proceso cuántico que te acabo de describir, que se llama radiación Hawking, precisamente tiene su nombre. Bueno, pues este equipo de científicos se pregunta si algo similar a la radiación Hawking también sucede en objetos que tengan gravedad, pero no una gravedad tan brutal como la de un agujero negro, es decir, con objetos hechos de materia, como estrellas o estrellas de neutrones o incluso planetas, ¿no? Sí. Y la respuesta es que sí, es que esto puede suceder. Y entonces se molestaron en ver aplicar esta fórmula similar a la radiación Hawking que te acabo de decir a otros objetos. ¿A qué objetos? A los que consideramos, a los que sabemos que son los más longevos que hay en el universo, los que más tiempo van a durar. Y ahí fue donde se encontraron con la sorpresa, porque ¿cuáles son los objetos más longevos del universo? Yo. Pues aparte de ti, hay un tipo de cadáver estelar que son las enanas blancas. ¿Y por qué? Nuestro propio Sol se va a convertir en una. Sí. Pues porque una enana blanca es como un rescoldo, ya no hay actividad nuclear en su interior, es como un rescoldo estelar, es lo que queda después de que una estrella haya sufrido varias transformaciones. A ver, nuestro Sol, por ejemplo, ¿no? Está consumiendo hidrógeno y mientras tanto está fabricando helio, que es el elemento siguiente de la tabla periódica. Pero el hidrógeno se le va a terminar y cuando se le termine, el horno interno se va a apagar. Y Mm. ese horno es el que está empujando hacia afuera, mientras que la gravedad de la propia estrella aplasta hacia adentro. Es decir, una estrella es la lucha entre dos fuerzas, entre la gravedad que intenta aplastarla y la fuerza nuclear interna que intenta reventarla. ¿Vale? Sí. Bueno, pues cuando se le acaba el hidrógeno al Sol, cuando se le acabe, dentro de 5.000 millones de años, se apagará el horno interno, con lo cual la fuerza de la gravedad ya no tendrá oposición y aplastará a la estrella a lo bestia. ¿Qué sucede? La aplastará y como ya no hay hidrógeno, pero sí hay helio, que ha estado la estrella, que el Sol ha estado fabricando durante miles de millones de años, alcanzará la temperatura de fusión del helio, que son 100 millones de grados, el hidrógeno solo son 10 millones de grados, y entonces el horno se volverá a encender, pero quemando helio en vez de quemar hidrógeno, que se le había terminado, ¿vale? Ujú. Una estrella que quema helio, en ese momento lo que hace es que la estrella rebota, la gravedad la estaba aplastando y de repente surge otra vez esa fuerza que empuja hacia afuera y hace que la estrella se hinche, que rebote y se hinche, pero que se hinche brutalmente. Y el helio es muy, muy energético, pero no es tan duradero como el hidrógeno, ¿no? Y lo que tenemos es una gigante roja. O sea, una estrella muchísimo más grande. Nuestro Sol, cuando le pase eso, se convertirá en una estrella muchísimo más grande de lo que es ahora, de tamaño rojo, y fíjate, será tan grande que su perímetro se tragará a los primeros planetas del sistema solar. ¿A la Se Tierra también? tragará a la Tierra, está en el límite, o se la traga o se queda muy cerca. En todo Ya. caso, la chicharra, porque se tragará a Mercurio, se tragará a Venus y muy probablemente a la Tierra, aunque no sabemos si se la acaba tragando del todo o no. Pero aunque no se la trague, si queda algo en la Tierra, se quedará hecho un carbón, ¿no? Mm. Pero la vida de la estrella continúa. Y como te he dicho que el helio le dura menos tiempo, la estrella lo que está haciendo, al quemar helio, está fabricando el siguiente elemento, que es el litio.
Mm. ¿De acuerdo? Entonces llegará un momento en que se le acabe el helio, volverá a comprimirse, se volverá a encender cuando empieza a quemar litio, que todavía será más caliente, volverá a rebotar y ese proceso de hinchaos y deshinchaos duran hasta que la estrella esté sintetizando hierro. ¿Por qué? Pues porque el hierro ya no admite combustión nuclear. Ah, Entonces, cuando llegue al hierro, la estrella le pueden pasar varias cosas. De repente, evidentemente, ya después de todos estos ciclos, se apaga su horno nuclear, pero ya no se puede volver a encender, porque el hierro no puede quemarse, no admite la fusión nuclear. mm. Entonces, la gravedad en ese momento vence. Y la gravedad, según cuál sea la masa original de la estrella, le puede hacer una faena u otra. Una faena que le hace, si la estrella es muy grande, la comprime, la comprime, la comprime, la comprime y no deja de comprimirla hasta que toda la masa de la estrella está en una esfera, en una bola súper densa, que llamamos estrella de neutrones, donde el espacio entre los átomos se ha eliminado, pero se queda ahí. Es una estrella de neutrones que tiene apenas unas decenas de kilómetros. Fíjate, el Sol, que tiene 1.600.000 kilómetros de diámetro, que cuando se convierte en una estrella roja va a tener 2 o 3 millones de kilómetros de diámetro, se queda en una esfera con toda su masa, pero solamente de 15 o 20 kilómetros o 30 kilómetros. Es decir, eso es una estrella de neutrones. Si la estrella original hubiera sido más grande y por tanto la gravedad mayor, ni siquiera la estrella de neutrones hubiera podido resistir y la gravedad habría seguido aplastando y aplastando y aplastando a la estrella hasta convertirla en un punto, un agujero negro y una explosión gigantesca que es una supernova. Y hay otro final, y esa masa es mayor que la de una estrella de neutrones, pero menor que la de un agujero negro, para hacer un agujero negro, entonces toda la estrella se quedará como en una especie de rescoldo, como en una especie de brasa, que es una enana blanca, ya sin actividad nuclear, evidentemente, pero consumiéndose lentamente a lo largo del tiempo. Y esto resulta que son los objetos más duraderos del universo. ¿Y cuánto dura una estrella blanca? Una enana blanca. Pues dura ni más ni menos que 10 elevado a 1.100 años. Madre, eso es mucho tiempo. O sea, pues es un 10 con 1.100 ceros detrás. Es una edad o sea, es una edad inimaginablemente larga Mm, y es donde se situaba hasta ahora el fin del universo, mm. cuando los últimos rescoldos de las estrellas y los agujeros negros ya se habrían evaporado antes y los últimos rescoldos de las estrellas también se disipen y entonces no quede nada más que una gran oscuridad. Bien, pues este equipo de científicos ha descubierto que si aplicas esa radiación parecida a la radiación Hawking también a los cuerpos estelares más longevos, que son las enanas blancas, a los cadáveres estelares que más tiempo duran, pues resulta que el final llega mucho antes de lo esperado, porque todo esto, es lo 10 elevado a la 1.100, está sin tener en cuenta este posible efecto de esa radiación Hawking o similar. Ya. Pero si la tienes en cuenta, el final de las enanas blancas se reduce en unos modestos, y digo modestos por decir algo, 10 elevado a la 78. Madre. Es decir, un 1 seguido por 78 ceros, que sigue siendo una cantidad de tiempo inconcebible para nosotros, Pues sí. pero que desde luego es una pequeña fracción de la estimación anterior. Compara 10 elevado a la 78 con 10 elevado a la 1.100 Sí, años. sí, sí. O sea que este último aliento de las últimas estrellas, que son las más longevas, que son lo que queda, que son las enanas blancas, ha servido para acortar la vida prevista del universo, ¿no? Seguirá siendo una cantidad de tiempo inconmensurablemente larga, ¿no? Eso equivale a billones de años, ¿no? Eso, o incluso a trillones de años, ¿no? Es larguísimo, pero desde luego no tan largo como el final que se pensaba antes. Y luego, una cosa curiosa que tiene este estudio es que dice, bueno, pues ya hemos calculado cuánto tardaría en evaporarse una enana blanca, que es lo último que va a quedar, pero movidos por la curiosidad, pues les dio por calcular
pues cuánto tardaría en otros objetos mucho menos masivos, ¿no? Como por ejemplo la Luna. E incluso calcularon cuánto tiempo tardaría en evaporarse debido a esa radiación un ser humano. Y resulta, y resulta que tardaría más o menos lo mismo un ser humano que la Luna. Y Anda. sería unos 10 elevado a 90 años. Es decir, más tiempo todavía que lo que tardaría en las enanas blancas. ¿Y esto por qué? Pues es una cuestión de tamaño, es decir, esa evaporación en un objeto de tan baja masa como es la Luna o como es un ser humano, pues es ínfima. O sea, la cantidad de evaporación es mínima. Hay más evaporación o más tasa de evaporación cuanto mayor es la gravedad del objeto que se evapora, Claro. ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, pues tardaríamos, si nosotros nos evaporáramos perdiendo radiación en nuestro horizonte de sucesos, pero claro, ¿dónde está el horizonte de sucesos? ¿Dónde un objeto no puede evitar ser atraído por una masa como la del cuerpo humano? Mm. A no ser que sea atracción de otro tipo, claro, Ya. pero eso ya es una cuestión muy humana, ¿no? Sí, Así que sí. bueno, esto es un simple divertimento, ¿no? Pero que la edad oficial, digámoslo así, de muerte del universo ha quedado reducida de 10 elevado a 1100 años a solo 10 elevado a 78 años. Estas cosas son complicadas de imaginar, ¿no? Porque que se acabe todo y que no haya más que oscuridad, no sé. Yo me imagino que en ese momento No. saldría un cartel enorme diciendo Game Over. Hombre, hay otros finales posibles, ¿sabes? Pero de eso si quieres hablamos otro día. Sí, sí. Hay varios tipos de finales. Este es el de por descomposición de todo lo que existe. Mm. Porque es que, aunque nos parezca, claro, ¿cuánto tarda la materia en descomponerse? ¿Cuánto tarda un protón en decaer, en descomponerse? Pues una barbaridad de tiempo. Claro. Pero al final se descompone. Sí, eso es lo que pasa. Claro. Bueno, pues nada, nos acercamos, nos vamos a abrazar a esta melancolía que nos ha entrado con el fin del universo y en lugar de ir hacia adelante vamos a ir hacia atrás y además nos vamos a quedar en el planeta nada más porque tenemos que hablar de lo que un equipo científico ha calificado como la mayor migración de la historia de la humanidad. Bueno, pues en ese constante estudio de cómo nacimos y de dónde apareció la humanidad racional y todo esto y cómo nos distribuimos por el mundo, ahora nos dicen que viajamos mucho desde un lado hasta otro y nos vas a decir desde dónde hasta dónde. Ahora mismo nos lo vas a contar. Pues sí, fue una epopeya, o sea, una gran epopeya humana eh, que ha tenido lugar a lo largo de miles de años y cientos de generaciones, ¿no? Y fueron más de 20.000 kilómetros a pie, Fíjate. que se dice pronto. ¿Desde dónde? Pues desde el extremo, desde el norte de Asia hasta la Patagonia, hasta la parte más meridional de Sudamérica, hasta Tierra del Fuego. Mm. O sea, imagínate, ¿no? Es la mayor migración prehistórica y se ha conocido gracias a un estudio genético de poblaciones que, claro, la paleogenética está abriendo conocimientos que no se puede llegar a ellos de ninguna otra manera, ¿no? Este viaje, como te digo, duró miles de años y abarcó a múltiples generaciones y fue llevado a cabo por algunas de las primeras poblaciones del norte de Asia hace decenas de miles de años. ¿Y por qué fue posible? Pues fue posible porque las configuraciones geográficas en aquel momento no eran las mismas que ahora. Y había puentes de hielo que conectaban territorios como Asia y América, que hoy están separados por el mar, ¿no? Este gran viaje, esta gran epopeya, acaba de ser publicada por Science, por un equipo de investigadores, un equipo internacional, ¿no? O sea, fíjate que lo firman casi 48 autores, si no recuerdo mal, de 22 instituciones de Asia, Europa y América, ¿no? Sí. Y para llegar a estas conclusiones se analizaron datos de secuencias de ADN de 1.537 individuos pertenecientes a 139 grupos étnicos diferentes, para ir estableciendo diferencias y similitudes que a su vez permitieron trazar una antiquísima ruta migratoria
claro, la ruta migratoria original empieza en África hace unos 100.000 años, ¿no? Pero después de muchos avatares llega hasta el norte de Asia y desde allí, estas poblaciones asiáticas ya culminan en la Tierra del Fuego. ¿Tú no te has fijado muchas veces en que muchas poblaciones indoamericanas tienen rasgos asiáticos? Sí, esto hablaban de la posibilidad Muchas, de que hubieran llegado los chinos en su momento antes que Colón, ¿no? claro, claro, miles de años antes. Mm, La población de Sudamérica de América, ahora te contaré, pero desde hace unos 14, 15.000 años, ¿no? sí. Pero claro, estas poblaciones venían de allí, del norte de Asia, y evidentemente algunos rasgos se han quedado, ¿no? Y Mm, ahora han podido identificar cómo fue esa ruta gigantesca desde el norte de Asia hasta la Tierra del Fuego, que es en el extremo sur de Sudamérica, y ahí esa se considera la frontera final de la migración humana dentro de la Tierra, ¿no? ¿Qué hicieron los investigadores? Pues ir comparando patrones de ascendencia y descendencia y las variaciones genéticas que se fueron acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? De esta forma fueron reconstruyendo la manera en que los distintos grupos humanos se fueron separando, moviéndose, adaptándose a nuevos entornos, juntándose, y esos patrones lo que revelan al final fueron intrincadas rutas migratorias y permitieron estimar exactamente cuándo las distintas poblaciones divergieron entre sí. mm. Y en conjunto, todos estos hallazgos lo que hacen es que dibujan un cuadro con mucho detalle de cómo los primeros humanos lograron llegar hasta los confines de América. Y eso indica que este grupo pionero tuvo que superar desafíos ambientales extremos y tremendos para completar este viaje épico que duró milenios y que abarcó distintas cientos de generaciones, ¿no? Bueno, claro, porque Eh, iban moviéndose e instalándose en los sitios, claro, no viajando perpetuamente, o eran nómadas desde el principio hasta el No, final. claro, ten en cuenta que estamos hablando de generaciones que se van moviendo y al mismo tiempo las poblaciones humanas, a medida que se mueven y emigran, van dejando poblaciones en lugares que hay grupos que deciden quedarse y otros continúan con el viaje y otros grupos deciden quedarse. Así es como van poblando. Mm, ¿Vale? Pero siempre hay aventureros que continúan el viaje, ¿no? Y lo que han determinado estos autores es que los primeros migrantes, llamémoslos así, que llegaron al extremo de Sudamérica, al extremo final, a la Tierra de Fuego, pues lo hicieron hace unos 14.000 años. Y a partir de ahí, a partir de ese punto de entrada, en la parte norte de Sudamérica, la población se dividió en cuatro grandes grupos. Uno se quedó allí, en el norte de Sudamérica, en la cuenca del Amazonas, y los otros tres se movieron hacia el este, pues hacia el este y hacia el sur, hacia los campos de hielo de la Patagonia, ¿no? Y para lo cual tuvieron que sortear ni más ni menos que la cordillera de los Andes, ¿no? Que es la mayor cadena montañosa de América, ¿no? sí. En fin, estos análisis de perfiles genéticos de todas estas poblaciones de Eurasia y de Sudamérica les permitió a los investigadores, perdón, hacer un mapa de la diversidad genética que hay en Asia, por primera vez, porque claro, estas poblaciones eran asiáticas. Y el hallazgo ha revelado que estábamos muy equivocados, porque hasta ahora se pensaba que la mayor diversidad genética humana estaba en las poblaciones europeas, pero eso se ha visto que no era más que un sesgo producto de la sobrerepresentación de las poblaciones europeas en los grandes proyectos de secuenciación genómica. Es decir, que nunca se han hecho grandes proyectos de secuenciación basados en Asia, cosa que hicieron estos investigadores y se dieron cuenta de que la mayor diversidad genética de la humanidad no está en las poblaciones europeas, como se pensaba, sino en las poblaciones asiáticas. Ujú. Bueno, esto tiene múltiples aplicaciones. Aparte de poner en evidencia cómo fue esa gigantesca migración que terminó poblando las dos Américas, pues también explica otras cosas, ¿no? Explica por qué algunas comunidades indígenas resultaba que eran mucho más susceptibles a enfermedades
introducidas por inmigrantes posteriores. Pienso en los españoles cuando llegaron a Sudamérica y la viruela hizo más estragos que las armas, ¿no? Pues porque estaban preparados, llevaban otras variantes genéticas que no estaban preparados para esas enfermedades, ¿no? Ujú. Por lo tanto, hay toda la diversidad genética que puebla actualmente el continente norteamericano y sudamericano, pues tenían variantes que llegaban de Asia y no de Europa, ¿no? Ya. En fin, es un estudio absolutamente apasionante, y que demuestra, pues eso, que pone en evidencia lo que fue el mayor viaje de la humanidad, pero lo más interesante desde el punto científico es esto que te digo: demuestra que la mayor diversidad de genomas humanos está en poblaciones asiáticas y no Sí. en las europeas. Claro, es que al final mucha de la ciencia que se ha hecho en el mundo en los últimos siglos, claro, al hacerse en Europa, pues se ha ceñido a los caracteres, Evi- a los datos europeos y claro, luego Evidentemente. al abrirlo al resto del mundo, pues uno se encuentra estas cosas. Pues ahí Te tienes. voy a decir La una mayor... cosa, te voy a decir una cosa. Dime, Nos hemos dímelo. comido el tiempo. Que nos hemos Bueno, comido el tiempo. Que nos hemos comido. mi pobre tecnología. Tu poder tecnología. La tecnología está sobrevalorada. Hay que ir a la magia ya, hombre. Uy, perdón, se me ha escapado. Es culpa mía, si nos comemos el tiempo es culpa mía, No, no, que me enrollo demasiado. no es culpa. Vamos a ver, es que los temas son interesantes, son los que son. Hay que desmenuzarlos y para entenderlos, hay que ir paso a paso. No se puede decir, oye, esto es así, ¡pum! No, la ciencia precisamente se basa en la observación y bueno, ir juntando las piezas del rompecabezas poco a poco. Así que nada, dejaremos el apartado tecnológico para la semana que viene. Espero. Pues muy bien, hecho. Vale, pues nada, José Manuel Nieves nos ha contado una vez más lo bueno de la información científica en este programa que se llama Atomos y Bits con Esteban Novillo en la realización técnica. Saludos de Pedro Paloma y hasta la semana que viene.